Burjasot aprueba por pleno el protocolo de actuación en los silos con el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Valencia. El Ayuntamiento de Burjasot ha aprobado por unanimidad del Pleno el protocolo que deberán firmar ahora el Ministerio de Transportes, el Ayuntamiento de Valencia y el Ayuntamiento de Burjasot para iniciar los trabajos del concurso de proyectos que ponga en valor y restaure el monumento, dotado con más de 2 millones de euros por parte del Ministerio. Tal y como ha declarado el alcalde de Burjasot, para nosotros el monumento de los silos y su puesta en valor es uno de los objetivos principales de este equipo de gobierno. Con ese fin, y desde ya hace años, hemos estado buscando opciones de financiación para una rehabilitación del conjunto. Ha sido el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana el que nos ha entendido y buscado una solución para poder empezar a trabajar en la restauración del inmueble. La Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura tiene una dotación de más de 2 millones de euros en los presupuestos generales del Estado, en gasto plurianual, para poder llevar a cabo un concurso de proyectos que dote a los silos de un proyecto global de restauración y uso en un futuro no muy lejano. Somos optimistas y estamos contentos por los inicios de estos pasos, que estoy convencido llevarán a buen puerto el trabajo y la colaboración entre todas las administraciones que tienen competencia en los silos. Este protocolo es un paso previo al inicio de todos los trabajos. Es una declaración de intenciones del propietario del inmueble, el Ayuntamiento de Valencia, la institución que tiene cedido su uso, que somos nosotros, el Ayuntamiento de Burjasot, y la institución que ha promovido esta inversión, el Ministerio. Por supuesto, una vez firmado este primer paso, ya todas las premisas legales y administrativas contarán con la participación del resto de entidades administrativas con competencia en materia legal, matiza el alcalde. En el protocolo se expone que a la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura le corresponde el desarrollo y ejecución de proyectos que tengan como objeto la recuperación del patrimonio arquitectónico y que es voluntad de las partes llevar a cabo la intervención de restauración en el patio de los silos, colaborando de forma permanente en todos los asuntos que sean considerados de interés mutuo. Asimismo, las partes manifiestan la intención de prestarse apoyo y suministrar la información que pueda ser de interés sobre la realización de todas las actividades preparatorias y de desarrollo del objeto del protocolo. Con la firma del mismo por las administraciones, que ahora mismo ya está pendiente de establecer una fecha por parte del Ministerio, el Ayuntamiento de Valencia manifiesta el interés de poner a disposición el inmueble para la ejecución de las obras. El Ayuntamiento de Burjasot facilitará la información necesaria y documentación técnica previa que sea precisa para la puesta en marcha del proyecto, así como la exención en el pago de los tributos de carácter municipal, y el Ministerio manifiesta su intención de llevar a cabo el concurso de proyectos con intervención de jurado a partir del cual se adjudique el proyecto de ejecución y la dirección facultativa de la obra, además de financiar y ejecutar las mismas. Con el fin de asegurar un adecuado apoyo y seguimiento de las actuaciones, fijar prioridades y programación de objetivos, se creará una comisión mixta de seguimiento, a la que le corresponderá el seguimiento y supervisión de las intenciones previstas en el protocolo, la proposición de actuaciones específicas de colaboración y cualesquiera otras que se encaminen al cumplimiento del protocolo. La comisión se reunirá con la periodicidad que la misma determine y como mínimo una vez al año.